Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar lectura a un texto bíblico que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 60, que dice, a la letra, en el nombre del Señor Jesús. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, el título de este mensaje es el temor a la palabra de Dios. Bueno, hay muchos hombres que tienen temor de la palabra de Dios y no la quieren oír, porque es, sobre todo algunos lugares donde se congregan grandes muchedumbres de gente, donde lamentablemente los errores fluyen por la boca de los que entregan el mensaje erradamente. Y muchos de esos discípulos que se encuentran en estos lugares muchas veces no quieren oír al que tiene la palabra porque tienen un temor. Tienen un temor de que la palabra los cambie y dejen de hacer las cosas que a ellos les agradan. Por ejemplo, muchos de ellos les agrada ir a esos lugares porque hay mucha gente, entonces se sienten como acompañados. Pero mientras más gente haya en un lugar, más hipocresía hay, más veleidad, más engaño, más tropiezo. Porque hay un montón de mentalidades. Si fuesen conforme a las Escrituras, que estuviesen en un mismo sentir, no sería el problema. Pero cada hombre ahí tiene sus propios errores y escuchan las Escrituras y les agrada a algunos cantar, a algunos otros les gusta bailar, el darse los abrazos, lo encuentran bonito, pero la palabra de Dios es dura. Es dura y no hay muchos que la quieran oír, porque dice, al oírla muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los discípulos encontraban dura la palabra del Señor. Dentro de los discípulos había un varón llamado Pedro, el cual, si lo vemos, es en el libro de los Gálatas, es reprendido por el apóstol Pablo porque se había apartado de la palabra de Dios. Se había vuelto ahora a la ley que obligaba a circuncidarse a los hermanos. Bueno, y la Escritura dice que el que por la ley se justifica de Cristo se desprende. Por lo tanto, Pedro se había apartado. Y aquí, dentro de los discípulos, oyeron que escucharon la palabra, ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Si ellos no la pueden oír, no la podían oír, ¿cuánto más aquellas personas que les gusta que la palabra los acaricie, les diga que los ama, pero no les gusta cuando los reprende y los corrige? Para eso, el Señor nos indica que debemos hacer conforme a la palabra de Dios. Es dura la palabra de Dios, dura, y para los que son disciplinados en la palabra, no es un terreno, un camino fácil. Es duro, a veces caemos en dolores, en conflicto con nuestra familia, caemos en un montón de situaciones que nos hacen sufrir, padecer por causa de la palabra. Pero así como la palabra es dura, también la palabra, porque las Escrituras lo dicen, que la palabra es dura, que es como una espada de doble filo, así también la palabra que nos hiere, también nos acaricia, nos venda, nos cura. Por eso que es importante, usted que está escuchando en esta hora, usted que va a ver este mensaje, quiero que sepa que no le tenga temor a la palabra, no le tenga temor, aún siendo usted un religioso, como lo era Saulo de Tarso,
Dios le puede cambiar, pero para eso no tema la palabra. Cómase la palabra, escuche las escrituras. Cuando alguien está hablando conforme a la escritura, usted tiene que decir amén. Y no tan solo decir amén, sino ponerla por obra. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.